el Perú! ¿Estamos listos en el aire? Sí, sí. Gracias, hermano, muchísimas gracias. Gracias a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchísimas gracias a ese Perú profundo. Muchísimas gracias a las 47 etnias de nuestra Amazonía, a nuestros hermanos aymaras, a nuestros hermanos quechuas como yo. Gracias, hermano, por sintonizar este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política del Perú. Desde aquí, hermano, quiero enviar un fervoroso saludo, un abrazo fraterno, un abrazo de oso a mi amigo Velasco y a toda su linda familia. Muchísimas gracias, hermano Velasco. Gracias por solidarizarte con este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo. Compatriotas, voy a tratar un tema, gracias, hermano, por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia. En las redes sociales, hermano, ayer hablé un poco y ha llegado donde la población nacional. ¿Sabe por qué pasa esto, hermano? Porque no hay el curso de geopolítica en los colegios. Yo llevaba el curso de geopolítica, yo llevaba el curso de historia universal, de historia del Perú, llevaba el curso de geografía del Perú y del mundo. Hoy ya no existe eso. ¿Qué dice acá? La derecha. Compatriotas, este señor es el defensor del pueblo. Basuras. Ayer lo he escuchado por primera vez hablar a favor de Venezuela. ¿Cómo ha reaccionado la ultraderecha? ¿Cómo ha reaccionado? Lo critican duramente. Servidor de la dictadura. ¿Acaso, carajo, acá no hay dictadura? Esto no es nada. Agarra. Compatriotas, para los que han solicitado en las redes sociales para repetir esta historia, lo voy a hacer más amplio. Esto es un libro de mi colección, no está en venta. El libro se llama Así se domina el mundo. Este libro, 870 páginas, Así se domina el mundo. ¿Qué nos enseña este libro? Nos enseña lo siguiente: ¿cómo dominan a la población? Con la educación. ¿Quién controla la educación? No solo en el Perú, sino en el mundo. La élite mundial. ¿Por qué? Porque a la élite mundial no le gusta un pueblo culto, no le gusta un pueblo educado, porque un pueblo culto, un pueblo lector, un pueblo educado, es un pueblo cuestionador, es un pueblo crítico, es un pueblo malcriado, es un pueblo insolente cuando coacta nuestra libertad. Aquí está. Este libro es un argumento sólido para lo que voy a hablar. Ayer traje otro libro del gurú de la geopolítica mundial, el señor Henry Kissinger. El libro se llama Diplomacia. Hoy voy a utilizar otro libro, Así se domina el mundo. Muy bien, compatriotas, a los amigos del Perú del mundo, lo que voy a hablar acá no es solamente para el Perú. Lo que voy a hablar acá es para el mundo. Lo que voy a tocar esta tarde no es para un examen de mañana, no. Lo que voy a tratar esta tarde es para la vida. Por primera vez voy a hablar claro. Soy Augusto de Congas, un militar en situación de retiro. No tengo título de doctorado, no tengo título de maestría, no tengo tesis, pero quizás tengo más de 50 años de lectura. Hoy recién en estos últimos tiempos he empezado a leer, porque antes yo devoraba libros. ¡Viva el Perú! Compatriotas, escuchen esto es gravísimo. De repente acá nuestros hermanos venezolanos que están con nosotros, a algunos les gustará, a otros no les gustará.
me interesa un pepino, pero voy a hablar la verdad. Unos se alegrarán, otros despotricarán. La derecha, Los que aman a su patria defenderán, los que no lo aman favorecerán al enemigo. Compatriotas, Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela. Yo, Augusto de Congas, Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela. Hoy en la tarde, el comandante general del Comando Sur del Ejército Norteamericano ha puesto en apresto a todo su ejército con miras para invadir Venezuela. ¿Qué cosa ha dicho el general? Ha dicho lo siguiente: ya estamos hartos, ya estamos cansados de Maduro. Entonces, el secretario de Estado norteamericano en general, el señor Kerry, creo que se pronuncia, ha dicho lo siguiente: todo nuestro apoyo al Comando Sur del Ejército Norteamericano para su aprestamiento contra Venezuela. ¿Esto qué significa, hermano? Hay una alta probabilidad de que los Estados Unidos de Norteamérica invada Venezuela. Sí, pero les digo algo: Venezuela no es Nicaragua, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Afganistán, Venezuela es Venezuela. No estoy hablando a favor de Maduro, estoy hablando a favor de la soberanía de un pueblo venezolano. Estoy hablando a favor de ese pueblo llanero que tiene que defender, si es posible, con su vida, la injerencia extranjera en nuestro subcontinente sudamericano. ¿Qué pasa, hermano? El problema no es Maduro. El problema no es Maduro, el problema es el petróleo venezolano. Los Estados Unidos de Norteamérica siempre ha creado fantasmas porque son expertos en crear las situaciones para invadir un país. Por ejemplo, en el año de 1912 invadieron Nicaragua. ¿Por qué lo invadieron? Para apropiarse de su industria bananera. La invasión norteamericana a Nicaragua duró hasta el año de 1933. Ahí apareció un gran revolucionario, César Augusto Sandino. 1933 las fuerzas norteamericanas que ocupaban Nicaragua abandonaron Nicaragua, pero dejaron en el poder al coronel Anastasio Somoza Duvalier como jefe de la Guardia Nacional. Y este señor, como jefe de la Guardia Nacional, hacía caso todo lo que decía el Imperio del Norte. Ahí es cuando aparece el Frente de Liberación Sandinista. ¿Recuerdan? ¿Quiénes lo entregaban? El actual presidente dictador de Nicaragua, el señor Daniel Ortega, y el comandante Cero, cuyo nombre es Eden Pastora. Y liberaron a Nicaragua. En el año de 1979 lo liberaron, pero después impusieron una dictadura brutal en Nicaragua. La pregunta es: ¿por qué Estados Unidos no se preocupa en Nicaragua? Ya hay dictadura. ¿Sabe por qué no se preocupa? Porque Nicaragua no tiene recursos naturales. ¿Por qué los Estados Unidos no se preocupan en Haití? Si hay guerra civil, hay muerte y matanza, persecución sistemática contra la población civil por las fuerzas represoras. ¿Por qué no se preocupa? Porque no tiene recursos naturales. ¿Por qué no se preocupa por Guatemala? Porque no tiene recursos naturales. Eso es la verdad. ¿Y por qué se preocupa por Venezuela? Porque tiene petróleo. ¿Por qué invadió Irak? Por su petróleo. ¿Por qué invadió Libia? Para destruir a ese gobierno nacionalista de Muammar Gaddafi, por la industrialización de Libia. Esto es la verdad. ¿Qué ha pasado? Esto es la verdad, compatriotas. Entonces, hermano, voy a desarrollar este libro. Media hora será. Voy a desarrollar este libro. Así dice: así se domina el mundo. Lo básico, ¿cuál les dije?
educación, información, guerra de la cuarta generación, manipular la información para engañar, para crear caos, para crear zozobra en los países que se oponen a este gran imperio del norte. Muy bien, agarra mi librijo, no te vayas a llevar. Gracias, amigos. Con este preámbulo voy a empezar lo siguiente. Estados Unidos, hay una inminente invasión a Venezuela por el Comando Sur de los Estados Unidos. Lo ha dicho el secretario general, el secretario de Estado norteamericano y el general que comanda el Comando Sur de los Estados Unidos para invadir Venezuela. Dicen que hay dictadura. Ayer lo hemos visto en el Congreso de la República. Ayer hemos visto el pleno del Consejo de Ministros, llorando como perros rabiosos, llorando como hipócritas egoístas por un país ajeno donde hay derramamiento de sangre. Sí hay derramamiento de sangre, pero con ese mismo ahínco que defienden a los ciudadanos venezolanos muertos allá. ¿Por qué diablos no defendieron, carajo, la muerte de más de 80 hermanos altoandinos en las protestas pasadas? Hoy se preocupan por Venezuela, pero nunca se preocuparon por este pueblo andino, por nuestros hermanos altoandinos que fueron masacrados, asesinados por órdenes de esta dictadura criminal, de esta dictadura genocida, de ese Congreso anárquico. Hoy se reúne la plana mayor del Consejo de Ministros y dicen, hay dictadura, y aquí ¿qué diablos hay? Aquí ¿qué diablos hay? Aquí hay democracia, aquí hay dictadura, y dictadura brutal, porque estamos siendo gobernados por un poder ejecutivo genocida. Ayer lo dijo el señor AMLO, Manuel López Obrador, dijo lo siguiente: con un pueblo que es regido por una dictadura, como en un pueblo que asesinaron a más de 80 personas en el Perú, hoy defienden a la derecha que ataca a Venezuela. Una incongruencia total. ¿Qué cosa dijo el canciller Olaechea en el seno de la OEA? ¿Qué dijo? Da vergüenza que países como Brasil, países como México, se hayan abstenido para condenar a Maduro. Cada país es soberano. Cada país es soberano. Cada país dice sí o no. A ningún país se le puede obligar a emitir un voto en favor o en contra de una resolución. Cada país es soberano. Cada país es libre de opinar. Y este señor dice, todo el pueblo peruano apoya a los luchadores. Vete al carajo, imbécil. No sabes la realidad de este país. El pueblo lucha por encontrar justicia de sus más de 80 hermanos altoandinos, y usted, señor Olaechea, dice que en Venezuela hay dictadura, que en Venezuela se asesina, y en el Perú, carajo, no asesinaron a 80 hermanos altoandinos, y hasta este momento no hay justicia. ¿Por qué? Porque somos altoandinos, porque somos gente sin educación, porque no tenemos plata para defendernos, porque vivimos olvidados, porque vivimos excluidos. Esto se va a terminar en el año 2026, lo juro por mi madre, esto se va a terminar en el año 2026. Muy bien. Compatriotas, sobre la invasión inminente a Venezuela, es cierto. Hoy en la tarde, vuelvo a repetir para los recién llegados, el general del Comando Sur norteamericano ha dicho: nuestras fuerzas están prestas a intervenir en Venezuela cuando reciban la orden del Capitolio norteamericano. Mejor dicho, cuando ordenan invadirlo. Aquí se pone en manifiesto lo que dijo James, este señor que dijo América para los americanos. ¿Y por qué están dolidos los norteamericanos? ¿Por qué? Uno,
por este super megapuerto de Chancay. Eso les va a quitar, hermano, economía de la geopolítica mundial. Otra cosa, compatriotas, esto de los Estados Unidos no es novedad. Desde el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2000, han invadido 67 países. Han invadido 67 países desde el año 1945 al año 2000, con pretextos estúpidos, pero vuelvo a repetir, son expertos en crear situaciones para engañar a la población mundial. ¿Qué cosa utilizan? Una poderosa herramienta, el dólar. El dólar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir para la gente que me dice, miren lo que me dice la gente en las redes. Señor Augusto, me dicen, si usted critica, usted apoya a Maduro. No apoya a Maduro, apoya a ese pueblo venezolano que lucha por su soberanía, por su independencia, para defender sus recursos naturales. Aquellos que odian a Maduro, aquellos que detestan a Maduro, ¿por qué diablos no dicen que los norteamericanos se han apropiado de más de 2.500 grifos, los Citgo? 2.500 grifos se han apropiado los gringos en su territorio. Aquellos que dicen Maduro es un dictador que trae hambre, ¿por qué diablos no dicen de que Inglaterra se ha apropiado del oro venezolano? ¿Por qué? Muchos dicen, Cuba hay comunismo, socialismo, allá atrás hay hambruna. ¿Y por qué diablos hay hambruna? Porque han sido bloqueados económicamente. No pueden realizar comercio con ningún país. ¿Y qué tal si lo desbloquean? Y no soy como esto, no ser comunista, socialista, nada. Esto es la realidad. ¿Por qué no hay el desbloqueo económico contra Cuba y contra Venezuela? ¿Por qué no hay? Porque siempre han actuado así. Te pregunto, hermano, ¿por qué el rublo ruso, o con el rublo ruso, o los rusos con su moneda, no pueden importar de los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué el Brasil con su moneda no puede importar de los Estados Unidos? ¿Por qué nosotros con nuestro sol peruano no podemos importar de los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser siempre el dólar? ¿Por qué? ¿Ya has preguntado alguna vez? ¿Por qué diablos me voy de aquí con mi yuan chino o mi yen japonés? Me voy a una pollería, pido mi cuarto de pollo, ¿y por qué diablos no me reciben? Dólares. ¿Por qué el sol peruano no puede valer en la India, en Oriente Medio y viceversa? ¿Por qué? Porque hubo una gran imposición de las armas, por la fuerza, por la amenaza. Cuando hablan de esto, muchos me dicen, señor Augusto, mira lo que me dicen, si usted sigue hablando así, yo no voy a votar por usted. Tu voto me interesa un pepino. Tu voto me interesa un pepino. No estoy acá, carajo, por ambiciones políticas. Si se da, se da. Y bienvenido sea. Y si no se da, no se da. Y tu voto me interesa un pepino. Me van a amenazar, no voy a votar por ti. Váyanse al carajo. Estoy acá porque quiero ilustrar, quiero educar, quiero instruir. Páseme ese libro. Para que nunca más el mundo, no el Perú, el mundo sea sometido por una élite mundial. Este libro se llama Así se domina el mundo. Aquí te explica lo básico para dominar un pueblo, es la educación. Lo básico para dominar un pueblo es la educación. ¿Cuál es el segundo? La información, la guerra informativa,
la guerra de la cuarta generación. El que tiene la información manipula la información para favorecer a otro en desmedro de otro. Eso es la verdad, agarra. No me interesa tu voto, me interesa ilustrar, educar a este pueblo. Mira, hermano, a postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, por si acaso para los que desconocen, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años, un día. 6 años, un día demoró la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre del año 1939, Alemania invade Polonia y se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo termina? El 2 de septiembre del año 1946, cuando el emperador Hirohito japonés le entrega la rendición incondicional al general de 5 estrellas Douglas MacArthur, que se encontraba a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio. 2 de septiembre de 1946. Ahí termina la Segunda Guerra Mundial. 6 años, un día. Pero previo a esto, en el año de 1944, aquí está la clave. Aquí está la clave por el predominio del dólar en el mundo. Por eso no hay geopolítica en los colegios. A mí me enseñaban geopolítica en la década de los 60, de los 70, con Juan Velasco Alvarado. Yo llevaba el curso de geopolítica. ¿Qué pasó ahí? Mira, hijo, entre el 1 y el 22 de julio del año 1944, en Estados Unidos se lleva la famosa conferencia de Bretton Woods. Conferencia de Bretton Woods. Asistieron 40 países. Esta conferencia fue presidido por el presidente que gobernó durante más años Estados Unidos, 12 años, Franklin Delano Roosevelt, que dicho sea de paso falleció el 6 de abril de 1945, y lo sucedió ¿quién? Harry Truman, el que ordenó el lanzamiento de las 2 bombas atómicas en Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945. ¡Viva Perú! Hermanos, a veces pienso que soy extraterrestre. Por mi madre, hermano. ¿Qué pasó en esa conferencia de Bretton Woods? En esa conferencia de Bretton Woods, donde asistieron 40 países, se decidió imponer un nuevo orden económico con la primacía del dólar. En esa conferencia se ordenó, no se debatió, Estados Unidos ordenó la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En esa conferencia de Bretton Woods se ordenó la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial. En esa conferencia de Bretton Woods se ordenó que todos los bancos centrales de los países en el mundo tuvieran sus reservas internacionales netas en dólares y no en oro. En esa conferencia de Bretton Woods se ordenó que el dólar sería la única moneda para todo intercambio comercial en el mundo. En el mundo. ¿Está claro? Muy bien. Compatriotas, a finales del siglo XIX, escuche esto, Maynard Rothschild, la primera generación de los Rothschild, dijo: si me dieran la oportunidad de manejar la moneda de una nación, no me importará ni sus gobernantes ni quienes hagan las leyes. Mire lo que dijo esta señora Rothschild, uno de los poderosos, dijo: si me dan la oportunidad, ¿no?, de controlar la moneda de una nación,
no me interesará quiénes gobiernen ni quiénes hagan las leyes. Años después, esta misma familia Rothschild, en complot con los JP Morgan y los Rockefeller, presionan al gobierno norteamericano de Woodrow Wilson para fundar la Reserva Federal. ¿Cuándo se funda la Reserva Federal? 23 de diciembre del año 1913, y lo aprobaron con menos de 20 congresistas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de congresistas norteamericanos estaban de vacaciones por fiestas de Navidad. Ahí se crea. ¿Y por qué se crea la Reserva Federal? Para que la emisión del dólar sea monopolizado por la Reserva Federal. Y así se dio. Hermano, ¿sabes cuánto cuesta emitir un billete de $100? 10 centavos de dólar. Pero cuando se crea la Reserva Federal, se impuso el patrón. ¿Qué patrón? El patrón oro. ¿Qué significa esto? Que si la Reserva Federal podía emitir $1 millón patrón oro, necesariamente a las arcas de la Reserva Federal tendría que entrar oro valorizado en $1 millón. Por eso lo llamaban el patrón oro, como aval o como garantía para esa moneda. Pero esa moneda se cae. Es así que el 15 de agosto del año 1971, ¿quién gobernaba Estados Unidos 1971? ¿Quién gobernaba? Richard Nixon. ¿Y quién era su asesor de seguridad nacional? Henry Kissinger, el gurú de la geopolítica mundial. ¿Qué cosa dijo Richard Nixon en el Capitolio el 15 de agosto de 1971? Dijo lo siguiente: a partir de este momento ya no hay patrón oro, entra el patrón petróleo. ¿Y con quién conversó? Con los reyes de Arabia Saudita. ¿Qué cosa le prometió el gobierno norteamericano a Arabia Saudita para que venga su petróleo en dólares? Seguridad, armamento para protegerlo de toda invasión. Pero hace 6 meses atrás, Arabia Saudita ha dicho bien claro: nosotros vamos a vender nuestro petróleo en la moneda que nos dé la regalada gana. Eso le ha dolido profundamente a los norteamericanos. Ellos siempre han estado acostumbrados al dominio, al imperio de la fuerza. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa? Lo que les incomoda es que en Venezuela ha habido elecciones con veedores internacionales. No. Por eso he dicho acá, lo que se vive en el mundo en este momento es una guerra ideológica elevado a la máxima potencia. ¿Entre quiénes? Entre la élite mundial contra el mundo multipolar. Ellos quieren tener el control, pero están haciendo un mundo multipolar con el apoyo de los famosos BRICS. Es por eso que China, Rusia y la India felicitaron inmediatamente a Nicolás Maduro por su victoria en las recientes elecciones presidenciales. Guerra ideológica. Esto no es comunismo, esto es una guerra ideológica. Lógicamente que la élite mundial tiene toda la parafernalia para imponerse. Mira, Estados Unidos siempre ha invadido a todo país que se lo ponía. Invadió Corea, invadió Afganistán, todo Irak, Libia los invadió
a todo aquel país que iba en su contra. ¿Y por qué diablos no invade Rusia? ¿Por qué diablos no invade la China? ¿Por qué no nos invade? Porque los rusos y los chinos no son Corea, pues hermano, no son Afganistán, no son Nicaragua. Esos son países potencia militar, potencia económica. Por eso no lo invaden, porque le tienen miedo, le tienen terror. Por eso no lo invaden. Invaden a pueblos indefensos, empleando una guerra asimétrica. ¿Qué cosa es una guerra asimétrica? Estados Unidos va con su tremendo portaaviones y el otro país débil está carajo a su lado con una canoa y con flechas apuntando al acorazado. Eso ha sido siempre los Estados Unidos, pero los rusos y los chinos le han puesto el parche. Ahora dirán, ¿por qué Japón apoya a los Estados Unidos si Estados Unidos le lanzó 2 bombas atómicas? Es muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque Japón no tiene petróleo. Japón no tiene gas. Entonces, ¿de quién depende? De los norteamericanos. Sí o sí, tienen que apoyar a los Estados Unidos. Y hoy en la tarde, vuelvo a repetir por enésima vez, el general del Comando Sur de los Estados Unidos ha dicho: estamos listos para intervenir en Venezuela. Estamos listos para intervenir en Venezuela. Lo ha dicho su secretario general norteamericano, señor Kerry. Nuestro Comando Sur está prestado para una intervención militar en Venezuela. Venezuela puede ser invadida, sí, pero no lo van a sacar nada fácil. Venezuela se puede convertir en la Ucrania de América, sí, ya lo dijo. ¿Y qué dicen los políticos peruanos? ¿Qué dice la élite mundial? ¿Por qué diablos no condena a los Estados Unidos por su pronta invasión a Venezuela? ¿Por qué no lo condena? ¿Por qué no lo condena la Unión Europea? Porque son parte del mismo monstruo que crearon la ONU para dominar al mundo. Por eso no lo condenan. Y esta prensa peruana, que es una bestia, que solamente siguen a sus amos, a sus patrones, jamás le van a contradecir. Al contrario, alientan la invasión a Venezuela. Eso es la verdad. ¿Y por qué? Porque hay una poderosa razón. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo para 200 años. Escucha esto, hermano. Venezuela tiene reserva de petróleo para 200 años. Entonces, si Venezuela es invadida, va a ser por su petróleo. A él no le interesa a Maduro el petróleo. Invaden y se apropian de su petróleo. ¿Y usted cree que hay estos venezolanos que están desperdigados en el mundo van a vivir bien? ¡No! Porque toda nación que entrega su divisa se somete al imperio invasor. Eso es la verdad, como Argentina, como el Ecuador. Ecuador no puede hacer transacciones comerciales sin avisarle a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está dolarizado. Por eso, cuando una nación vende su divisa o reniega de su divisa y adopta otra divisa, eso es entregarse a los brazos de los grupos de poder. Otra cosa, hermano, ¿el dólar está en picada o no? El dólar está en picada, en caída libre. Lógicamente es un espacio que va a demorar, no es de la noche a la mañana. Pero mira, pregúntate, hermano, ¿cuál es la verdadera razón por lo que Estados Unidos invadiría Venezuela? ¿Lo puede hacer? Para eso, en el año 2018, Donald Trump había invitado a Colombia a ser parte de la OTAN. ¿Recuerdan? Ya. Pero hoy ese presidente Petro no condena a Maduro.
se ha abstenido en votar para condenar lo que ha pasado en Venezuela. Colombia, México. ¿Ah? ¿Cuál es el verdadero kit, el meollo? ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿O cuál es el temor de los norteamericanos o la élite mundial? De que Venezuela forme parte de los BRICS. ¿Qué es BRICS? Brasil, India, China, Sudáfrica. ¿Cómo? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Los famosos BRICS, que ya tienen un banco de desarrollo en los Estados Unidos y cuya presidenta ejecutiva es la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. ¿Cómo se llama? Ya, así. Ustedes saben más que los hijos. Muy bien. ¿Qué pasaría si Venezuela sea parte de los BRICS? A ver, ¿qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? El monopolio del petróleo lo tendrían los BRICS. ¿Por qué? Los dos más grandes productores de petróleo, Arabia Saudita e Irán, no están ligados a los rusos, los dos. Y Arabia Saudita ha dicho: yo ya no voy a vender mi petróleo en dólares, lo voy a vender en la moneda que el país me tiene que pagar. Irán no vende su petróleo, lo vende en cualquier moneda y no le hace caso a los Estados Unidos. Entonces, si Venezuela forma ser parte de los BRICS, el monopolio mundial del crudo lo van a tener los integrantes del BRICS. ¿Eso qué significa? Que el dólar ya no va a tener privilegio, que el dólar ya no va a ser obligatorio para comprar o pagar por el crudo. Ya no. ¿Y qué va a pasar? Cada país que desagre petróleo va a pagar en su moneda. Eso se llama un mundo multipolar. Por eso dijo Putin: mi intervención en Ucrania es por razones de seguridad nacional, pero también es contra un mundo unipolar. ¿Qué es un mundo unipolar? Cuando un solo país se cree el sheriff, el germen o el comisario del mundo y quiere dominar el mundo. ¿Y qué cosa es un mundo bipolar? Cuando dos naciones poderosas se unen y quieren dominar el mundo. ¿Y qué es un mundo multipolar? Cuando hay organizaciones como África, como Asia, como América, no, que se organizan y defienden sus recursos naturales. Por eso Putin dijo: necesitamos un mundo multipolar. ¿Para qué? Para que una pequeña élite mundial no saquee los recursos de los mal llamados países de tercer mundo. Lo que puede acontecer en el futuro, hermano, es de pronóstico reservado. No se sabe lo que puede pasar, pero Maduro ha ordenado militarizar toda Venezuela hasta que se devuelva la paz. Y la militarización de Venezuela ha sacado roncha en este Congreso corrupto, en este gobierno genocida, porque se han pronunciado, han dicho: ¿cómo pueden militarizar el Perú? Perdón, Venezuela. Y cuando declararon acá el estado de emergencia y el estado de excepción para que las fuerzas represivas, utilizando armamento de alto poder destructivo, asesinaran a más de 80 hermanos saltoandinos, esos mismos idiotizados por el imperialismo se quedaron callados, no dijeron nada. Esto no es para el Perú, esto es para el mundo. África está despertando. África ha despertado por centurias de colonización, porque se llevaron su oro, su diamante. Si no, tendríamos que leer, hermano,
a uno de los reyes más miserables, más rateros, más sanguinarios, Leopoldo II de Bélgica. Compatriotas, espero que Venezuela se pacifique. Espero que no haya más derramamiento de sangre. Es doloroso. Espero que Venezuela entre en paz. Eso es lo que espero. Tenemos que respetar la soberanía de un pueblo, porque uno es más fuerte que otro. No puede interferir en una nación soberana, en una nación independiente. Nosotros peruanos, ¿tú crees que estamos exentos de cualquier forma de invasión, de cualquier forma de guerra? No, no. ¿Por qué no? Porque somos la reserva de minerales en el mundo. Tenemos la reserva mundial de cobre en el mundo. ¿No? ¿Y cómo están nuestras fronteras? Desguarnecidas, políticos asquerosos. Cuida tu casa. Asegura tu casa. Después recién preocúpate por tu vecino. Cuida a tu gente, ama a tu pueblo, después recién preocúpate por los otros, que no maten a tu pueblo, que no humillen a tu pueblo, que no saquen a tu pueblo. Ahí recién preocúpate por los otros, imbéciles. ¡Viva Perú! Para terminar, compatriotas, el que habla: tengo aspiraciones políticas, pero no es mi prioridad. Una vez Lenin dijo: todo es ilusión, salvo el poder, porque con poder se corrige, porque con poder se sanciona, porque con poder se enrumba, con poder se puede encontrar el verdadero rumbo, el verdadero norte para nuestro querido Perú, para enrumbarlo, ¿por qué no decirlo?, en un proceso de industrialización a mediano y largo plazo. Pero lo primero que tenemos que hacer es guarnecer nuestras fronteras, y lo primero que haría, ¿qué sería? Implementar o restaurar el servicio militar obligatorio. ¿Sabe quiénes saldrían ahí? Los falsos, los fariseos de los derechos humanos. Dirían: implementar el servicio militar obligatorio es violatorio de los derechos. Váyanse al carajo, estúpidos. Nunca puedes hablar que prestar servicio militar es violentar los derechos humanos, porque nunca han vestido uniforme, porque nunca tomaron, carajo, refresco de agua de capotín, porque nunca tomaron sopa de borceguí, porque nunca pasaron rancho, no saben lo que es el toque de Diana, no saben lo que es el toque de silencio, no saben ni Michi, y hablan, carajo, de la esfera militar. Bestias de M. ¡Viva Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, que me entrar. Gracias, Perú. Gracias por esa enorme sintonía. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el capitán Navaja, carajo? Apúrate, hijo. ¡Viva Perú!